¿Alguna vez se han preguntado en cómo el medio ambiente puede influir sobre nuestra genética? A continuación, les vamos a hablar sobre esto. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Pero para poder entenderlo, vayamos primero al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo, de las cuales estamos formados los seres humanos y otros animales. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra la información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar, encontrando en ella el ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, está nuestra información o instrucciones de cómo seremos formados, ya sea con ojos azules, orejas grandes, color de piel moreno, entre otros. Estos rasgos se definen como las características de cada organismo heredadas de padres a hijos que son determinados por los genes. Es cierto que muchas de las características que poseemos son influenciadas por el medio ambiente, sin embargo, la mayoría tiene en mayor o menor grado un fondo orquestado por uno o varios genes. Usualmente, se piensa que los rasgos genéticos son únicamente las condiciones observables a simple vista, como las anteriormente mencionadas sobre el color de ojos que tenemos, la estatura o color de piel, entre otros. Sin embargo, los rasgos genéticos incluyen también aquellos determinantes procesos metabólicos, tales como la regulación con el consumo de alcohol o el rendimiento muscular, entre otros. Y ya está que la herencia o heredabilidad debemos entenderla como una transmisión de aquellos rasgos de una generación a otra. Los genes son los elementos que controlan la transmisión de los rasgos, es decir, los cromosomas. ¿Pero qué son los cromosomas? Son los pares de cuerpos filiformes dentro del núcleo de la célula y que además contienen a los genes. Cada especie tiene una cantidad definida de cromosomas. La del ser humano es de 23 pares. Bueno, entonces la genética es una rama de la biología que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN, como la duplicación, la transferencia de genes de padres a hijos, la variación de la expresión de los genes en distintas células, así como otros factores que intervienen en la dinámica de los genes como el ambiente. Ya hablando propiamente sobre la genética de la conducta, podemos inferir que la conducta es un fenotipo bajo el cual subyace un genotipo, que la explica de mayor o menor medida dependiendo de cómo sea la interacción de esos genes con el ambiente. Es decir, lo normal es que las diferencias fenotípicas entre los individuos sean cuantitativas y no cualitativas. Los rasgos cuantitativos suelen ser poligénicos, donde cada alelo del gen aporta un fenotipo por cierta cantidad de rasgos. Para una mejor aclaración, el objetivo de la genética de la conducta es explicar cómo y cuánto influyen el genotipo, es decir, los genes, sobre el fenotipo que se refiere a la conducta. Puesto que Galton, basándose en los principios de la teoría de la evolución de Darwin, dedujo que todos los rasgos conductuales debían tener una base genética, resultado de la selección natural, y así teorizó que la inteligencia humana tenía una base genética. Esto lo demostró al comprobar que el grado de excelencia intelectual de los familiares de personajes eminentes era más probable cuanto mayor era el grado de parentesco familiar. El ejemplo más interesante es el estudio de una familia del Reino Unido en el cual en muchos de sus miembros había una alteración en sus capacidades lingüísticas, unida a dificultades motoras orofaciales.
Los individuos afectados eran portadores de una mutación sin sentido en el gen FOXP2. La importancia de este gen regulador es evidente por cuanto relaciona de una manera directa un rasgo específicamente humano y un gen. Ahora vamos a hablar de un tema que es bastante interesante y es cómo influye la heredabilidad en la conducta. La genética se puede comprender como la transmisión de la herencia biológica que se da de generación en generación, es decir, cada ser humano está cargado cromosómicamente, lo que le permite que se reproduzcan nuevas personas con ciertas similitudes. Los investigadores de la genética de la conducta entienden que los factores hereditarios intervienen, y bastante, en muchas conductas complejas, incluyendo capacidades cognitivas, de personalidad y psicopatologías. Ahora bien, del comportamiento humano también depende de cómo esté configurado el cerebro, ya que desde allí se integran y se manejan movimientos y otras funciones del cuerpo. Además, posibilita una adaptación a los cambios que se den en el ambiente. El cerebro tanto humano como animal, un dato interesante, presenta una estructura plástica. Esto quiere decir que las conexiones neuronales se adaptan en función de nuestras necesidades, de lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida, de lo que vemos o de las sensaciones que recibimos a partir de los sentidos. Ninguna persona puede desplegarse de su herencia genética ni de su ambiente, pues su desarrollo y la transformación lo encontrará en medio de lo circundante, de sus costumbres, de sus formas, de las actuaciones y de pensamientos, entre otros, y así alcanzará todos los logros en la medida que su genética lo permita. La heredabilidad de las habilidades humanas y el coeficiente intelectual es tan heredable como la estatura humana. Su heredabilidad es muy superior a la reproducción del maíz. La heredabilidad de la inteligencia es de un 81%, cifra que apoya la idea de que la producción de caracteres intelectuales en el genoma sería mucho más importante que en el medio ambiente. El poder identificar las variantes genéticas responsables de la herencia de la conducta hace que se puedan predecir las fortalezas y debilidades emocionales de las personas, basándose en el ADN. Cada individuo es portador de cerca de 30.000 genes, a partir de los cuales se generan diferentes productos proteicos que, a su vez, contribuyen a la formación de las características, tanto biológicas como conductuales de todas las personas. Así, podemos hablar de algunas enfermedades de la conducta que son heredables, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la epilepsia del lóbulo temporal. También de enfermedades cognitivas, como el déficit de atención, la dislexia y el Alzheimer. Y algunas variantes conductuales de la población en general, como lo son la inteligencia y la búsqueda de lo novedoso. Ahora, para ejemplificar un poco las enfermedades que son causadas por heredabilidad en la conducta, tenemos la esquizofrenia, que es un trastorno psiquiátrico que perjudica significativamente el funcionamiento del individuo quien lo padece, que afecta la percepción, el pensamiento, la efectividad y la conducta, de la misma manera que deteriora de manera importante la interacción social y familiar, y además diversas funciones del nivel neurológico. Como fue mencionado por Fabián Gabelli en su documento Heredabilidad y efectos ambientales sobre la variación del comportamiento humano en el año 2018, a raíz de esta enfermedad se han hecho diversos estudios. Una evaluación poblacional de la probabilidad de que un sujeto presente un cuadro esquizofrénico debido a que otro sujeto es esquizofrénico muestra resultados bastante interesantes, y al realizar las comparaciones se tiene en consideración el grado de parentesco de los sujetos que son estudiados.
Por ejemplo, si un sujeto cualquiera de las poblaciones occidentales estudiadas es esquizofrénico, la probabilidad de que otro sujeto tomado al azar de la misma población también lo sea es del 1%, porcentaje el cual es el riesgo poblacional. Si el sujeto esquizofrénico lo comparo con un primo, la probabilidad de que éste lo sea es del 2%. Al igual que si lo comparo con un tío. Si lo comparamos con un sobrino es del 4%, con un nieto del 5%, un medio hermano o un padre, la probabilidad de que éste lo sea es del 6%. Sube un poco si en el caso es un hermano, que sube al 9%. El de un hijo es del 13%. Los porcentajes más altos los encontramos si es un mellizo con un 17% y si es un gemelo un 48%. Los procesos del desarrollo responsables del surgimiento de cualquier rasgo, por ejemplo, en este caso de un cuadro esquizofrénico, implican una increíblemente compleja interacción entre los genes y las secuencias ambientales en el cual el organismo se haya desarrollado. Es decir, los genes se activan y se desactivan temporalmente. Y los productos de determinados genes condicionan el ambiente en el cual se expresan otros genes o ellos mismos. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es la patología neurocomportamental más común en la infancia, con una prevalencia del 3 al 5% en la población en edad escolar, siendo más frecuente en niños que en niñas, con una relación de 3 a 1. Se estima que el 75% de los niños que la presentan continúan padeciéndolo en la adolescencia, con un aumento en las dificultades de conducta, rendimiento académico y relaciones interpersonales. Y entre el 30% y el 65% lo presentarán también en la edad adulta. El trastorno se caracteriza por un patrón persistente de déficit de atención o hiperactividad e impulsividad que se consideran inapropiados para la edad de desarrollo. Los estudios en gemelos han demostrado una heredabilidad de 0,77 en correspondencia con un tipo de herencia poligénica multifactorial, con influencia cuantitativa y expresión variable, influenciado por factores ambientales. Se ha evidenciado que los hijos de un progenitor que presente esta enfermedad tienen un 50% de probabilidad de tener los mismos síntomas. Siendo así, hay que anotar que es posible que cuanto más severo sea el trastorno en los niños, existe mayor probabilidad de tener un progenitor con déficit de atención. Hablando también un poco sobre lo que podemos ver en la vida cotidiana, la ansiedad y la obesidad son dos condiciones patológicas que encontramos íntimamente unidas debido a sus interrelaciones clínicas. ¿A qué me refiero? Un estudio realizado a los estudiantes de la Unidad Educativa de Puerto Viejo tomó como muestra a personas que padecían de obesidad con la finalidad de encontrar afinidad entre dos variables. Mediante aplicación de pruebas psicológicas y otras herramientas de recolección de datos, se pudo concluir que el 55% de los participantes con obesidad padecían de ansiedad de tipo grave. Los resultados expuestos en este estudio nos permiten entender los factores predictores que pueden incidir en el manejo del estrés y en las estrategias que las personas van a generar en situaciones de riesgo emocional. A continuación, les hablaré sobre herencia y ambiente. La herencia y el ambiente están entrelazadas en la vida de todo ser humano, ya sea en el desarrollo físico, cognitivo, psicosocial y moral. Hay ciertos factores del ambiente que pueden traer alteraciones que son
en cierta parte hereditarios. Nuestros padres no solo nos transmiten sus características físicas, sino que en cierta parte eh, se pueden heredar comportamientos, también habilidades, incluso enfermedades que pueden ser ocasionadas por el ambiente en el que se desarrollaron nuestros padres. El ambiente juega un papel demasiado fundamental en el desarrollo de cualquier persona, ya sea pues la parte de la herencia. Una buena forma en la que el ambiente puede estimular a las personas, ya sea la forma en la que se comportan los familiares o los que cuidan de los niños. Esto puede afectar su desarrollo, sea para bien o para mal, pero siempre con ese énfasis en que se puede estimular la inteligencia de los niños en base a la experiencia. Esto genera un nivel mayor de aprendizaje. Hay otros que van muy ligados, por ejemplo, la estatura. La estatura depende en un 80% de la genética y un 20% en rasgos ambientales. ¿Cómo se puede hacer una comparación de esto? Por ejemplo, digamos, una persona que por genética sea muy bajito, más bajo del promedio. Esta persona, si se puede dedicar a algún deporte, el deporte del baloncesto, que indica niveles de crecimiento al practicarlo durante cierto tiempo, puede incluso llegar a la media de estatura con este factor ambiental que es el deporte. El baloncesto, incluso siendo de una raza de personas bajas que haya heredado ser bajito por parte de su familia. Bueno, ya tirando más a la parte hereditaria, hay algunas familias también en las que se heredan tolerancias a los alimentos. En la mayoría de los casos, esos alimentos pueden ser dañinos en grandes cantidades para la mayoría de personas comunes. Hay familias que pueden hasta consumirlo diariamente en muchas cantidades sin que se le genere problema alguno a ningún plazo. Por ejemplo, esto puede generar problemas cardíacos a largo plazo si estamos hablando del colesterol. El colesterol aumenta la probabilidad de enfermedades cardíacas, pero hay casos en los que se hereda a toda la familia, ya puede estar muy mayor la familia y las personas, los adultos mayores no pueden consumir tanto esto porque se les va a afectar su sistema y van a tener problemas de salud, enfermedades cardíacas que padecen mucho las personas mayores, y esto afectaría pues gravemente su salud, pero no, hay casos en los que se consume ese colesterol en grandes cantidades que lo heredó de la familia y no tiene ningún efecto. Al doctor se hace chequeos y su salud sigue normalmente como si no estuviera consumiendo ningún tipo de estos alimentos. Por otra parte, les voy a comentar también cómo el ambiente y la herencia se relacionan a través de la hipertensión, o más conocida como la enfermedad hipertensiva y cardiovascular. Esta se genera por inactividad física, sedentarismo, sobrepeso, obesidad abdominal y la baja capacidad respiratoria. Se puede iniciar desde la infancia y mantenerse hasta la adultez. Estos malos hábitos lo que generan en la población infantil son rasgos de hipertensión primaria, los cuales vienen de la interacción de múltiples genes de sus padres hipertensos y en cómo se desarrollan sus factores ambientales. O sea, el niño viene de familia hipertensa y lo hereda en cierta parte. Lo puede heredar, puede ser hipertenso primario, como les venía comentando, pero también cómo el ambiente puede manejarlo. De esta forma, o sea, el niño puede tomar la decisión de no mantener esta vida sedentaria y dejando de lado la parte de la hipertensión. Puede tomar sus iniciativas haciendo deporte, cuidando su salud de una buena forma. Esto lo que va a generar a largo plazo es que no modifique sus genes. Sus genes no se van a ver modificados por esta parte de la interacción. No va a darle a sus hijos lo que él heredó de sus padres porque tuvo otro estilo de vida diferente, otro factor ambiental que no era igual al de ellos, lo que genera que cuando tenga sus hijos en su genética no va a tener estos problemas de hipertensión primaria que se hereda de padres hipertensos.
Otro tema muy interesante del que generalmente las personas no tienen mucho conocimiento es la influencia del ambiente en los genes, y esta combinación es la que finalmente puede resultar en la activación o no de una conducta o enfermedad, o en otros términos, puede producir que un gen se exprese o no. Cerca de 30.000 genes inicialmente nuestros padres nos suelen dar en nuestra concepción, los cuales nos funcionan muy bien para guiar nuestro manejo y desarrollo en nuestra etapa inicial de nacimiento, pero no son suficientes para las complejidades de nuestra vida a largo plazo. Es por esto que es muy importante todo lo que viene después, a lo que le llamaremos ambiente. Aquí entra, entre otras cosas, la crianza, la dieta, los hábitos de ejercicio, el estrés y el estilo de vida. Por lo que en esta tarea pueden ayudar desde la escuela, la familia, compañeros e incluso medios de comunicación. Para explicarlo de una manera más sencilla, podríamos decir que la determinación de nuestros rasgos o la persona en que nos convertimos son determinadas por la combinación entre las cuestiones de naturaleza y cultura que se basan principalmente en torno a la influencia de la herencia genética y de nuestras experiencias vitales, ambiente o crianza. Resulta muy interesante pensar que el ambiente puede influir epigenéticamente sobre los seres humanos, causando silenciamiento o activación de genes. Es como si los genes vinieran preparados con su propia identidad, pero dependiendo de las condiciones ambientales puede provocar que un gen que estaba activo no se active o viceversa. Para entender mejor lo anterior podríamos poner el ejemplo de una persona que en sus genes esté predispuesta a desarrollar cáncer. Dependiendo del ambiente en que se encuentre, puede desarrollar o no esta enfermedad. A lo largo del tiempo se ha podido determinar estimaciones de porcentaje de heredabilidad de algunas conductas o enfermedades, pero esto no significa que solo por la genética obligatoriamente se expresen. Por ejemplo, muchos aspectos del desarrollo intelectual normal tienen una heredabilidad de aproximadamente el 50%. El resto se le puede atribuir a factores medioambientales. Otro ejemplo puede ser la heredabilidad del coeficiente intelectual, que se estima que es un 48%. En cuanto al retardo mental leve, se ha demostrado que es fuertemente familiar y el riesgo para niños, hijos de padres con trastornos cognitivos leves, fue del 20%. Si ambos padres lo presentan, el riesgo en los hijos es del 50%. La heredabilidad para ser propenso a esquizofrenia, por otro lado, en gemelos idénticos es del 70%. Pero es importante aclarar que si un rasgo es heredable al 70%, eso no significa que el 70% del rasgo se deba a la genética y el 30% restante al medio ambiente. Se refiere más bien a que el 70% de la variación observada en ese rasgo en una muestra específica de personas puede atribuirse a la genética y el 30% a factores ambientales. A propósito de herencia genética y epigenética, hablemos sobre una enfermedad real a consecuencia de esto y sus posibles terapias celulares. Para esto tenemos de referencia el artículo hecho por Marta Martínez, Maripaz Quesada, Carlos Bueno y Salvador Martínez en 2019, donde hablan de las bases neurobiológicas del autismo y modelos celulares para su estudio experimental. Los trastornos del espectro autista son una alteración funcional de la corteza cerebral
que presenta alteraciones en el desarrollo de funciones que tienen que ver con la maduración del sistema nervioso central, la función sináptica y el patrón de conexiones dentro y entre columnas corticales. Y esto se termina traduciendo en la persona como carencias en la comunicación e interacción social, sumado con patrones repetitivos de intereses, actividades o comportamientos. Se sabe que estos trastornos del espectro autista tienen una importante carga genética que principalmente implican genes que codifican proteínas de la sinapsis. Adicional a eso, ahora también existen evidencias que respaldan que los factores ambientales contribuyen al desarrollo de estos trastornos, por lo cual estos factores y el estilo de vida podrían afectar la interacción entre el ambiente y la expresión genética en el desarrollo del niño. Algunos factores de riesgo que se han identificado son medicamentos, sustancias químicas ambientales, agentes infecciosos, dieta y estrés físico-psicológico, que pueden afectar tanto en el útero materno como en la etapa postnatal. No obstante, se han generado algunos modelos celulares que suponen un nuevo enfoque en la biología y terapia celular, como las células madre pluripotenciales inducidas generadas en 2006, que son células adultas diferenciadas pero que se comportan como células embrionarias con plasticidad histogenética, después de la inserción de 4 específicos genes en su núcleo. Estas células se han utilizado para estudiar los trastornos del neurodesarrollo debido a que permiten generar modelos celulares de trastornos del neurodesarrollo humano in vitro y además reconstruir la trayectoria alterada del desarrollo cerebral como se ve en trastornos como el TEA. Otro potencial modelo pueden ser las células madre de origen dental, ya que la formación de los dientes en el embrión contiene interacción de células ectodérmicas, epiteliales y ectomesénquima, debido a la migración de las células de la cresta neural. El análisis de estas células reveló marcadores similares a las células mesenquimales extraídas de médula ósea, por lo que las células madre del ligamento periodontal pueden llegar a conservar la capacidad autorregenerativa y multipotencialidad, y se ha investigado el potencial de estas células para dar lugar a células propias del sistema nervioso. Hoy hablaremos de la importancia de los factores genéticos en las diferencias entre individuos. Los investigadores en genética de la conducta entienden que los factores hereditarios intervienen y bastante en muchas conductas complejas, incluyendo capacidades cognitivas, la personalidad y las psicopatologías. Por ejemplo, tenemos el coeficiente de inteligencia. Ha sido con diferencia el rasgo más estudiado en genética de la conducta. Por inteligencia se entiende aquí que miden la prueba. El conjunto de los datos obtenidos con diferentes métodos, estudios de adopción, con gemelos idénticos y entre otros, apuntan hacia una heredabilidad en torno al 0,50. Esto significa que las diferencias genéticas entre los individuos darían cuenta aproximadamente de la mitad en las diferencias en la capacidad de los individuos para realizar pruebas. También tenemos la creatividad. Es definida normalmente como habilidad para pensar divergentemente en lugar de adoptar las soluciones clásicas o habituales a un problema. Su heredabilidad se estima en torno al 25% como mucho, pero parece que en este caso la influencia del entorno compartido es mucho más decisiva que los factores genéticos. También encontramos las dificultades para la lectura. Al menos un 25% de los niños tienen dificultades para aprender a leer. En algunos existen causas específicas como retraso mental, daño cerebral, problemas sensoriales y carencias culturales o educativas. Pero muchos niños también tienen estos problemas que se encuentran con dificultades para leer, y algunos estudios sobre familias han puesto de manifiesto que otros parientes tenían esta discapacidad. Se ha propuesto estigmas del 30% para la influencia de lo hereditario en este rasgo. También encontramos el retraso mental, que hace referencia a una capacidad intelectual
por debajo de lo normal, concretamente a coeficientes de inteligencia inferiores a 70. Es grave si el coeficiente intelectual no llega a 50 y leve o familiar si está entre 50 y 70. Entre sus causas se incluyen factores genéticos como poco frecuentes anomalías cromosómicas como la trisomía del 21 y desórdenes monogénicos como la fenilcetonúria u otros que originan procesos degenerativos como factores ambientales. Por ejemplo, como complicaciones al nacer, enfermedades de la infancia y deficiencias en nutrición. Tenemos un claro ejemplo que son los hermanos de individuos con retraso mental que manifiestan leves estadísticas, cierto retraso mental, pero los hermanos de individuos con retraso mental grave suelen dar un cociente intelectual normal. Esto indica que las causas del retraso mental ligero o leve no son congénitas. También encontramos que está la personalidad, que entre diferentes individuos en cuanto a emocionalidad, niveles de actividad, sociabilidad y otros muchos rasgos han sido también objeto de estudio. Las conclusiones más importantes de un amplio estudio indican que casi todas las destrezas cognitivas muestran una influencia genética apreciable y que la influencia del entorno después de la infancia es ante todo de la variedad no compartida. Las experiencias de los individuos en la interacción con el ambiente no coinciden. Los estudios sugieren una heredabilidad del 40% para la emocionalidad y del 25% para los niveles de actividad y sociabilidad. Encontramos extroversión y neurosis. Son considerados dos rasgos importantísimos de la personalidad. La extroversión incluye dimensiones como la sociabilidad, impulsividad y animosidad. La neurosis incluye melancolía, cambios bruscos, cambios de humor, ansiedad e irritabilidad. Es una dimensión amplia de la estabilidad e inestabilidad personal, no exactamente de tendencias neuróticas. Estudios sobre unos 25.000 pares de gemelos le atribuyen una heredabilidad medida de 0,50. También tenemos otros rasgos de la personalidad, en menor medida 1 o 2 estudios por rasgo. Se dispone de datos sobre la heredabilidad de la rebeldía, la empatía, la desconfianza, la anomía y la búsqueda de sensaciones. Todos muestran alguna influencia genética y a menudo indicios de variancia genética no aditiva. Se ha establecido también correlaciones sobre la heredabilidad de rasgos aún más sorprendentes, como el sentido del bienestar, capacidad de liderazgo o de acaparar la atención social, capacidad de trabajo, intimidad, retraimiento social, conductas neuróticas, como reacciones al estrés, alineación, conducta agresiva, prudencia, entendida como actitud de precaución ante los riesgos. Tradicionalismo, entendido como aceptación de las reglas y respeto a la autoridad. Imaginación, en conjunto daría una heredabilidad medida del 0,49. Por último tenemos las psicopatologías. La esquizofrenia ha sido una de las más estudiadas. Se ha propuesto correlaciones para la propensión a la esquizofrenia alrededor del 0,85, para gemelos idénticos del 0,50, para los gemelos fraternos del 0,40 y para parientes de primer grado. Esta es la heredabilidad de la propensión a la esquizofrenia sería alta, quizás mayor del 70%. De momento no ha sido confirmada la existencia de un marcador genético relacionado con la esquizofrenia en el cromosoma. Para la depresión se ha sugerido una heredabilidad parecida. En resumen, para los investigadores en genética de la conducta, parece incuestionable la influencia extensa de los factores genéticos en múltiples facetas de la conducta humana, desde el cociente intelectual hasta las psicopatologías. La influencia genética es tan ubicua y generalizada que es preciso un cambio de énfasis. Eso lo dijo Pluming. Preguntar no por lo que es hereditario, sino por lo que no lo es. Pero el mismo autor considera estos datos la mejor evidencia disponible de la importancia que tienen los factores ambientales en el comportamiento. En este sentido, la genética de la conducta habría hecho importantes aportaciones en nuestra comprensión de lo que recibimos del exterior, no solo de la naturaleza. No obstante, queda una cuestión pendiente, la genética molecular.
A pesar de sus avances espectaculares, no ha confirmado estos resultados y las razones tienen mucho que ver con la metodología utilizada para su obtención. Hoy les vengo a hablar sobre un estudio que hicieron los autores Meléndez y otros en el año 2018, que trata de la estimación de parámetros genéticos de maíz bajo mejoramiento por selección recíproca recurrente. Ellos hicieron un análisis estadístico y genético, donde se realizó un combinado bajo un diseño de bloques completamente al azar. El diseño del látice no fue más eficiente comparado con el de bloques completos al azar. Las características agronómicas que resultaron significativas fueron usadas para estimar los componentes de variancia. La comparación entre medidas no fue necesaria para este estudio. También hicieron estimas de variabilidad genética para encontrar muchas tomas, donde utilizaron datos de Porcela y sus medidas fueron analizadas ordinariamente en 3 ambientes. Pruebas directas, estimas de componentes de variancia se hicieron de los cuadros medios obtenidos de la ANOVA. Modelo segundo es apropiado para este análisis debido a que los datos son una muestra aleatoria y representativa de la población. También hubieron que componentes de variancia son usados para trasladar los datos de las estimas de varianza genética, debido a que solo se tiene una sola ecuación. Así, el componente de variancia de las líneas proporciona una estima directa de varianza aditiva. Con la varianza aditiva se estimaron la heredabilidad y el error estándar. Con esto llegamos a la conclusión y finalización de nuestro video. Esperamos que haya sido de su agrado y haya conocido un poco más sobre la genética, la herencia y cómo esta influye en nuestro comportamiento. Sin más que decir, gracias por la atención prestada a este video.